En deshumidificación nosotros lo que estamos haciendo, o el objetivo de la deshumidificación, justamente es tratar el aire. O sea, el aire es justamente mi fase, bueno, pues sí, mi componente. No es mi fase porque no es una fase, ¿verdad? Son los componentes que nosotros que queremos tratar, ¿no? En este caso aquí tenemos el aire, pero el aire no lo puedo utilizar directo. Ujú. Entonces, como el aire no lo puedo utilizar directo, ¿por qué? Bueno, pues porque en este caso tenemos un alto contenido de humedad, o porque en este caso está caliente. Depende del objetivo, ¿no? Pero pues casi siempre es porque en este caso tiene un alto contenido de humedad. Y pues en algunos procesos utilizamos aire justamente para, pues que no, que de repente no vayamos por ejemplo, en la parte alimenticia es importante tener cuidado con el control de humedad. Por ejemplo, en la parte de la construcción, con el cemento y demás, producción de algunos sólidos. En este caso, pues el aire tiene que tener ciertas condiciones específicas. Bueno, recordemos que el aire como tal, bueno, en este caso nosotros lo vamos a llamar G1. G1 tiene GS, ¿no? Y tiene en este caso GA1. Ajá. GA1, que casi nunca ponemos GA1, pero pues ahí está. Y nosotros tenemos en este caso que GA1 tiene en este caso la parte de la humedad absoluta. Entonces lo que yo quiero como tal es que esta humedad absoluta a la salida, pues en este caso sea, en este caso menor, ¿sale? ¿Por qué? Pues insisto, porque tiene un alto contenido de humedad. Ahora, la gran ventaja y como tal de poder llevar a cabo este proceso, bueno, es lo siguiente, hay que entender lo siguiente. Nosotros como en el estado 1 del aire, o sea, en la base, nosotros tenemos ciertas características. Tenemos la temperatura del bulbo seco, tenemos la temperatura del bulbo húmedo, aquí, justamente, ¿no? Y obviamente tenemos tanto la humedad relativa, ¿no? Humedad relativa. Y bueno, otras cosas. Normalmente, pues por acá tenemos una relativa de 40%, 50, 60, 70, lo que sea. Y obviamente uno diría, bueno, si la humedad relativa es del 40%, no sé, o del 50%, lo que yo entiendo es que la humedad relativa, ¿no? Por ejemplo, pero justamente por eso es relativo. Acá de este lado tiene que ser menor a la de acá, pero eso no es cierto. La humedad relativa en el domo, ajá, tiene que ser aproximadamente el 100%. ¿Por qué? Oye, pero ¿no se supone que nosotros tenemos que deshumidificar el aire? Sí, pero el hecho que yo lo esté deshumidificando no significa que yo, por ejemplo, voy a tener humedades relativas diferentes. De hecho, esta es una característica, ¿no? Sí, respecto a las humedades absolutas, de acuerdo, estas dos, pues sí, la Ya2 tiene que ser menor a la Ya1 porque así me doy cuenta de la cantidad de vapor que tenemos respecto al aire seco. Pero respecto a la humedad relativa, yo tengo que entender que en este caso, para la parte del domo, nosotros vamos a tener una humedad relativa del 100%. ¿Por qué? Porque el aire de este lado va a salir saturado. Ajá. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué sale saturado? Bueno, recordamos prácticamente dos cosas, ¿no? No sé si recuerdan, por ejemplo, la parte de destilación. Pero en destilación justamente teníamos dos temperaturas, ¿no? O teníamos como que mis diagramitas, ¿no? Mi diagrama, estos son para una mezcla, ¿no? Entonces aquí teníamos en la parte de arriba lo que es la línea del vapor saturado. Ajá. Esta línea del vapor saturado también es conocido como la línea de rocío. Ajá. Rocío, es la que ahorita me interesa como tal. Y la línea de abajo es la línea de líquido saturado. Y en este caso es la línea de, en este caso, burbuja, ¿no? Burbuja. Bueno, como tal, no me interesa. O sea, no me interesa la línea de abajo, la de líquido saturado. ¿Por qué? Porque el aire no puede ser un líquido saturado, ¿estamos de acuerdo? Para pasar el aire a líquido necesitamos una presión enorme. Entonces, pues como tal, no voy a tener temperatura de burbuja y demás porque, pues, insisto, no tenemos una mezcla con el cambio de fase. Oye, sí, pero el agua, sí, pero el agua se llama temperatura de ebullición porque es una sustancia pura. Entonces, no estamos trabajando acá, ¿no? Pum, lo quitamos. Entonces, lo único que nosotros estamos trabajando es con la línea, en este caso, de la mezcla gaseosa. ¿Sale? Bueno, cuando nosotros tenemos un vapor saturado, ajá, ¿por qué se le llama vapor saturado? Pregunta. ¿Alguien recuerda eso? ¿Por qué se le llama un vapor saturado?
Bueno, si no se acuerdan, no importa. Porque ya no puede aceptar más vapor. Porque no puedo aceptar más vapor. No, más que nada es como la parte energética, ¿no? Llegamos a una temperatura a la cual tenemos un cambio de fase de líquido, pum, y pasamos a o sea, donde en este caso este vapor, o sea, está en fase gas, pero ya no cambia su temperatura. Ajá. Porque si le damos tantita energía más, o sea, está recibiendo calor latente, porque si le damos tantita energía más calor sensible, este se va a convertir en un vapor sobrecalentado. Bueno, sí, como tal, en una mezcla de vapor sobrecalentado. Entonces, por ejemplo, aquí, una de las características es que un vapor saturado, así como está justamente que no varía su temperatura, está muy cerca, en este caso, de también ser un líquido saturado, ¿no? Por así decirlo. Para que yo pueda cambiar, ¿no? Como tal, de fase, que de hecho no lo estoy haciendo bien, que de hecho sería hasta acá, ¿no? Porque es la temperatura. Como esa temperatura es constante, aquí voy a tener un vapor saturado y aquí de este lado voy a tener un líquido saturado. Entonces, justamente aquí, la gran diferencia, pues normalmente es el calor latente. Ahora, para que yo pueda considerar que tenemos un vapor saturado es porque yo estoy trabajando en la temperatura de rocío. La temperatura de rocío, como tal, es la temperatura en la cual, bueno, como tal siempre te dicen la definición. Temperatura de rocío es la temperatura en la cual aparece la primera gota. Ajá. Sí, pero ¿por qué aparece la primera gota? Pues porque el vapor está saturado, ¿no? ¿Por qué está saturado el vapor? Pues en este caso, en la parte energética, estamos a punto de generar un cambio que se llama condensación. Ajá. Condensación. Solamente un vapor saturado se puede condensar. ¿Estamos de acuerdo? Condensación. ¿Sí estamos de acuerdo que solamente un vapor saturado se puede condensar? ¿Cierto o no? Nada más, porque si tuviera un vapor sobrecalentado pues no se condensa. Un vapor sobrecalentado tiene que pasar primero a vapor saturado, tiene que ser su calor sensible y ya después se condensa. Pero el único que se puede condensar es un vapor saturado como tal. Entonces lo que yo necesito, ¿no? Justamente es alcanzar la temperatura de rocío. Ahora, dentro de mis condiciones iniciales yo tengo TG1, TW1 y obviamente hay una temperatura que yo normalmente no calculo, deberíamos de calcularla. Y en el momento que yo alcance esta temperatura, o sea que la temperatura a la que se encuentra el gas sea la temperatura de rocío, voy a alcanzar la condensación, ¿sale? En el momento que nosotros alcanzamos la temperatura de rocío, ¿qué es lo que va a pasar con la humedad relativa? La humedad relativa va a valer 100%. Ajá. Entonces, por ejemplo, la deshumidificación, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues la deshumidificación es muy sencilla de hacer. Tú tienes normalmente unas condiciones normales, ¿no? De trabajo, como tal. De hecho, es el fenómeno de la lluvia, prácticamente. Tú tienes unas condiciones de trabajo, no sé, vamos a poner que el aire esté a 30 grados, 40 grados, lo que sea. Y lo metes a la columna, o lo metes en este caso a la torre. Y tú lo vas a poner en contacto con, con agua, ajá. Pero el agua tiene que estar fría, ajá. En este caso va a ser agua fría. Entonces, cuando se pone en contacto el agua fría con el aire, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un enfriamiento de aire, pero un enfriamiento rápido, ajá. Y como es un enfriamiento rápido, como tal, yo voy a alcanzar la temperatura de rocío. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que el aire se va a saturar, ajá. Pero el aire no se va a saturar porque, por ejemplo, aquí hay dos formas de saturar el aire. Recuerden, el aire se puede saturar porque le agrego más y más y más y más y más vapor, ¿no? Que en este caso podría ser cualquier día con las nubes. Pum, 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 pum. Estamos evaporando, 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 evaporando hasta que el aire se satura. Esa es una forma de saturar. Y la otra forma de saturar es bajar la temperatura. Ajá. Si nosotros bajamos la temperatura del aire, nosotros tenemos que entender una cosa, y de hecho lo podemos ver aquí. En cuanto a la parte de la parte de la saturación, a mí a veces me gusta verlo como una solubilidad, ¿no? Hagan de cuenta que este es mi vaso, ¿no? Este vaso tiene aire. Perdón, aire, sí, aire. Y luego yo le meto, no sé, vapor, que son estas bolitas que están aquí. Ujú. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama humedad, ¿no? Humedad, en este caso, de saturación, por así decirlo. Y esta humedad de saturación es como si yo tuviera, no sé, solubilidad, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, la humedad de saturación te dice que a tal temperatura, ajá, tú puedes tener 0.042, no sé, algo por el estilo,
kilogramos de vapor, o sea, kilogramos de A, sobre, en este caso, kilogramos de aire seco, o sea, por 1 kilogramo de aire seco. Entonces, yo les comentaba, hay dos formas de poder, en este caso, saturar el aire. La primera es agregándole los 0.042 kilogramos de vapor a cada kilogramo de aire seco. Supongamos que aquí hay 1 kilogramo de aire seco y que estos son 0.042 kilogramos de vapor. Esa es una forma de saturarlo. Sin embargo, yo sé que la humedad, o la solubilidad en este caso, está en función de la temperatura. Si yo aumento la temperatura del sistema, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si yo aumento la temperatura del aire, lo que va a pasar es que la humedad de saturación va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Pues aumenta su capacidad justamente. Pero a costa de que yo esté como tal, pues aumentando la temperatura. Entonces aquí voy a tener 0.0, no sé, 52 por cada kilogramo de aire seco. Ajá. Obviamente estoy hablando de que esta es una temperatura más alta, ¿sale? Entonces justamente lo que yo quiero hacer en una deshumidificación es, no sé, si estamos trabajando aquí, obviamente estamos trabajando a menos, porque estamos aquí trabajando a 0.050 y tantos, ¿no? Supongamos. Pero lo que voy a hacer es bajar la temperatura. Cuando yo bajo la temperatura del sistema, entonces lo que le va a pasar es que yo voy a alcanzar una humedad de saturación diferente. Ajá. Y entonces supongamos que ahora tenemos una humedad de saturación a la hora de bajar la temperatura del sistema de 0.032 kilogramos de vapor, ¿no? Sobre kilogramo de aire seco. Kilogramo de aire seco. Ok, entonces por ejemplo, si yo no sé, a la temperatura TG, que son 30 grados, yo tenía en mi sistema 0.048. Porque obviamente no está saturado, ¿no? Pero tengo una temperatura, bueno, una humedad de 0.048. Y obviamente no estaba saturado porque la humedad de saturación era de 0.052. Estábamos cerquita, pero no estábamos saturados. Y bajamos la temperatura de golpe, vamos a alcanzar la temperatura de rocío, ¿no? Eso es simplemente para entender, ¿no? Ok, alcanzamos la temperatura de rocío. Pero lo importante es esto, porque la temperatura que va a trabajar el aire, es decir, a la salida, lo que es TG2 o TW2, va a tener una humedad de saturación de 0.032. Y si yo tenía 0.048 kilogramos de A por cada kilogramo de aire seco, quiere decir que tenemos por ahí 0.016 kilogramos de vapor que no se van a poder incorporar con la parte del aire seco. Ajá. Y entonces cuando nosotros saturamos el aire, pero lo saturamos bajando la temperatura, ¿qué pasa con ese exceso de humedad? O con ese exceso, no exceso de humedad, sino ese exceso de vapor que tiene el aire. ¿Qué le va a pasar? Profe, Manda. perdón que le interrumpa, pero me comentan que creo que hay unos compañeros esperando en la sala de espera. ¿En serio? Ahorita lo checo. Es que Sí, gracias. no tengo nada. Bueno, no me ha llegado nada. Ok. Se condensa, ¿verdad? Ajá, se condensa. Bueno, la respuesta es, se condensa. Ajá. Se condensa. Y entonces, y ese es el fenómeno de la deshumidificación. ¿Estamos de acuerdo? Se condensa. ¿Sí se entiende que se condensa? O sea, en este caso, nosotros tenemos no sé, a ver, por ejemplo. Esto ahorita, díganles, bueno, ahorita checo, porque no me llega ninguna solicitud. A ver, voy rápido ahorita, espérame tantito. Supongamos que tenemos una solución. Ajá. Esa solución es una solución saturada. Esto me ayuda mucho con la parte que nosotros hacemos. Solución saturada. Y aquí tenemos 40 gramos de algún soluto. No sé, 1 litro. Ajá. Y como es saturada, pues tenemos 40 gramos en 1 litro, justamente, ¿no? Esa es como tal, la solubilidad. Luego aumentamos la energía del sistema. Y cuando aumentamos la energía del sistema, es decir, cuando la temperatura sube, esa solución se vuelve sobresaturada. Ajá. Se vuelve sobresaturada porque a la hora de manipular la temperatura, en este caso, no en todas, obviamente en algunas, como tal, ahora podemos poner 80 gramos en 1 litro de agua, ¿no? O en 1 litro de solvente. Pero esto, es la solución sobresaturada, se va como tal, a seguir, como tal, pues, justamente manteniendo, hasta que, ¿qué? Hasta que la temperatura, o sea, si yo bajo la temperatura del sistema, ¿qué le va a pasar a la solución sobresaturada? Pues que ya no va a poder existir, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que aquí, por ejemplo, en la solución sobresaturada, todo el soluto va a estar ahí incorporado. Pero en cuanto bajo la temperatura del sistema, los 40 gramos que yo tenía de más,
¿qué les va a pasar en la solución que va a estar por acá? Pues van a aparecer aquí, ¿no? Se le llama que se va a empezar a ¿qué? A precipitar. ¿Sí recuerdan esto de química de soluciones? Sí. Pues es lo mismo, es lo mismo, pero ahora mi solvente es aire. Ajá. El aire como tal tiene ciertas condiciones. Ajá. E igual depende de la temperatura. Nosotros, mientras estemos trabajando a temperaturas, no sé, de 40 grados, 35 grados, voy a tener una humedad relativa del 40%, ¿no? Que en este caso va a ser, no, pues tú puedes tener 0.032 o 0.048 kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire seco. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando baje la temperatura de golpe, porque va a ser lo que va a pasar con el agua fría, ¿qué va a pasar? Pues que tú vas a tener una nueva solubilidad, nada más que eso se llama nueva humedad de saturación. Entonces el aire, como tal, va a incorporar nada más, o se va a quedar nada más con el agua que puede incorporar. Ajá. Y el resto, ¿qué le va a pasar? Se va a condensar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Porque en este caso voy a condensar agua. O sea, voy a condensar la humedad que tiene en este caso el aire. O sea, la voy a condensar completamente. Y pregunta, para que el aire se pueda, bueno, para que el agua se pueda condensar, debe de haber una característica especial, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene que tener el aire si quiero que se condense? Justamente regresamos a la cuestión que les pregunté hace ratito. Solamente, ¿qué estado termodinámico puede condensarse? El único que se puede condensar. ¿Cuál es? Claro. El vapor. El vapor. El vapor saturado. El vapor saturado. Entonces, aquí arribita, ¿qué vamos a tener? Siempre. Aire saturado. Siempre. Siempre, 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 siempre. El aire tiene que estar saturado. Ajá. Porque si el aire no está saturado, entonces ¿cómo va a condensar humedad? Bueno, ¿cómo va a condensar vapor? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente en deshumidificación, en la parte de arriba, siempre, 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 el aire tiene que estar saturado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si el aire no se le ha saturado, entonces no puede haber condensación. Ajá. Simplemente por eso. Preguntas. Eso se refiere a que TW2 y TG2 van a ser siempre iguales, ¿verdad? Exactamente. Sí, digo, viendo desde el punto de la ecuación. Sí, exactamente, a eso vamos. Pero justamente hay que entender el por qué, ¿no? Porque justamente lo que yo les comentaba. Por ejemplo, también, ¿cuál es el único estado termodinámico que se puede evaporar? Pues un líquido saturado. Ajá. El líquido comprimido pues no se puede. O el líquido superfrío no puede. Ok, déjenme checar